Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre uno de los fondos de inversión más recientes y más interesantes que he visto hasta el momento. Recuerden que en el canal de YouTube ya tengo varios videos sobre los fondos de inversión y hace poco subí uno de cómo buscar los mejores fondos de inversión acá en nuestro país. Entonces les recomiendo que vayan y los vean, revísenlo. Realmente es un contenido bastante educativo, pero funcional al momento de invertir. No siendo más, el día de hoy estaré hablando sobre el fondo digital de BBVA. Este fondo ya me lo habían pedido harto por medio de los comentarios en los otros videos. Realmente lo tenía registrado ya de unos 2 meses para acá y hoy día que lo reviso pues me doy cuenta de que realmente es un fondo bastante interesante. Entonces pues vamos a iniciar. El fondo lo que quiere es ser un instrumento de ahorro e inversión que une recursos de varias personas naturales. Básicamente aquí nos definen pues que es un fondo de inversión, ¿cierto? Y que el objetivo pues es invertir en activos como bonos o acciones según el perfil de riesgo, con el fin pues de obtener unos rendimientos. Abajo en la parte inferior, a medida que vamos como desglosando la página, que realmente es muy interactiva y muy completa y concreta con la información, pues vemos que es un fondo que se da la apertura con solo 20.000 pesos, ¿cierto? Y que adicional a esto se pueden hacer aportes desde 10.000. También el valor mínimo, que ahorita lo vamos a ver en la ficha técnica, es de 10.000 pesos colombianos. Ahora, ¿qué pasa si no soy cliente de como tal de BBVA? Pues no se necesita ser cliente directamente, lo único que debo tener presente es que la apertura se hace por medio de la aplicación, ¿cierto? Toda la vinculación es directamente por medio de la app y todo se maneja de forma digital. Obviamente pues manejo de dinero por medio de expertos, que eso es en su gran mayoría de todos los fondos de inversión. Y pues ya no lo vemos como un ahorro, sino como un rendimiento, ¿cierto? Como una inversión, algo que me está generando capital, mientras yo espero qué hacer con ese capital que tengo ahorrado, entre comillas, ¿listo? Se puede realizar de aportes de forma ágil y pues por medio de PSE, es decir, que nos va a permitir realizar transferencias desde otros bancos sin comisiones. Si hago la transferencia directamente, es decir, de una cuenta de ahorros a otra cuenta de ahorros, lo más probable es que sí me vayan a cobrar una comisión, pero si yo lo hago por medio de PSE, pues directamente no voy a tener una comisión. Ahora, si yo soy cliente del banco BBVA, pues lo puedo hacer por medio de la aplicación y estos son los siguientes beneficios. Creería yo que los beneficios que vemos acá obviamente pues no son los mismos del no beneficiario o del no cliente, pero pues ya es algo que toca ir a desglosar más minuciosamente. Entonces se pueden hacer los aportes y retiros desde 10.000 pesos, los ahorros, buenos recursos en buenas manos y este fondo está libre del 4 por mil. Creería que obviamente para los no clientes sí hay una comisión de este 4 por mil y pues en este caso no se cobraría para los clientes directamente de BBVA. Vemos que las características principales del fondo, pues que ya lo habíamos mencionado, era el aporte, que pues obviamente es un aporte bastante asequible para la mayoría de las personas y que todo se maneja por medio virtual. Adicional a esto, pues hay que tener en cuenta las fechas, los tiempos de aportes y retiros, porque pues si yo realizo un aporte después de las 5 de la tarde, no es que el dinero se haya perdido, después de las 4 de la tarde, qué pena, no es que el dinero se haya perdido, no es que esté dejando de funcionar, es simplemente que pues estamos por fuera de los horarios establecidos. Esto debo tenerlo muy presente al momento de invertir. Y algo que me interesó mucho es la comisión. Es el fondo que menos comisión cobra en este momento. La verdad ya he realizado videos, yo creo que de unos 30 fondos, 20 fondos, y es la comisión más baja que he encontrado en el mercado. Y adicional a esto, pues ya lo vamos a comparar con la rentabilidad, que también es bastante buena. Y pues por último, pues vemos los requisitos, que es simplemente abrir la cuenta desde la BBVA. Inicialmente cuando nos decía lo de no cliente, es tener una cuenta, decía que no era obligatorio ser cliente para abrirlo,
pero aquí ya vemos que el requisito es tener una cuenta BBVA. Como lo vemos, esta característica principal pues es algo que tenemos que desglosar e ir directamente a probar si necesito la cuenta o no. Ya las personas que tendrán el fondo pues nos dirán si realmente es beneficioso o hay que tener este requisito de la cuenta de ahorros BBVA o solamente desde la app del celular. ¿Listo? Siguiente a esto, pues vemos como tal las rentabilidades que realmente ahorita las vamos a ver por medio de la ficha técnica. Lo único que me gusta de acá, a comparación de verlas directamente en la ficha técnica, es el nivel de riesgo. Vemos que es un nivel de riesgo 1, pero ahorita lo vamos a comparar directamente con la volatilidad, pues para ver si realmente es real el riesgo con respecto a la volatilidad. Ya cuando vemos el objetivo como tal, vemos que pues, la inversión busca un perfil de riesgo universal, con un perfil de riesgo universal a través de la gestión activa de instrumentos de renta fija en mercados locales. Es decir, que toda la inversión que se va a realizar es por medio de nuestro país. Aquí ya vemos pues datos que son interesantes, pero que realmente al momento de revisarlos hay que verlos desde la ficha técnica. Como pueden ver en la parte inferior sale la última ficha técnica que subieron y aquí es donde vamos a ver las rentabilidades, el tiempo del fondo, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que vemos es que es un tipo de fondo sin pacto de permanencia. Es decir, que yo puedo retirar el capital en cualquier momento. Esto me da a entender de que pues de una u otra manera pues me serviría más invertir en un fondo de inversión, cierto, que me genere una rentabilidad que en una cuenta de ahorros. Entonces es muy bueno en ese sentido. Adicional a esto, lo que vemos es que la fecha de operaciones fue en el año 2019, cuando yo les mencionaba que los fondos que tienen tan poco tiempo al momento de invertir, lo primero que debemos ver son las rentabilidades de los últimos 3 años, porque hay fondos que tienen ese mismo tiempo, pero en los últimos años las rentabilidades han sido negativas. Aquí miren las rentabilidades como son, o sea, con el simple hecho de que sean positivas me da a entender de que la gestión se ha realizado bien desde el primer momento. Este tipo de cosas vienen siendo como un punto a favor, como lo digo, porque muchos fondos entran a probar como su operativa y no ven un rendimiento al transcurso de los primeros años, y este fondo sí no lo está demostrando. Adicional a esto, pues el número de inversionistas, como vemos, es bastante bajo a comparación de los otros fondos, y vemos dos tipos de clases que pues de ahí se van a derivar las comisiones, etcétera, etcétera. Vemos acá que hay un porcentaje de reserva por lo que dicen, pues supongo que es el monto mínimo de permanencia del que hablan inicialmente. Vemos que también hay un número de unidades de circulación y adicional a esto vemos una calificación AAA, ¿listo? Esta calificación AAA me gusta porque cuando vamos al desglose del tipo de activo según la calificación, ellos invierten directamente en AAA. Lo que veíamos en otros fondos era que invertían en AAA, ¿cierto? Pero que eran fondos AAA, es decir, con una seguridad bastante alta, pero sus inversiones eran AA o de un riesgo menor, entonces de un riesgo mayor. Entonces lo que pasaba era que de qué me sirve ser un fondo con una calificación alta si invierto en otro tipo de calificaciones, que como lo decíamos, pues no era necesariamente como o sea, invertir en según la calificación que se da, no es que me vaya a dar mayor rentabilidad o menor, sino el riesgo que asumo. Entonces, a mí personalmente lo que me gusta es que es un fondo AAA e invierte en su gran mayoría en los activos, en fondos AAA o en activos AAA. Entonces, bastante bien por ese lado. Vemos la fecha de calificación que fue el año pasado. Adicional a esto, pues vemos ya el desglose de la política de inversión. Entonces, vemos que obviamente es administrado por BBVA Fiduciaria, y pues lo que busca invertir también, lo que busca es ofrecer a personas naturales como jurídicas una inversión a través de una gestión activa, ¿cierto?
y de renta fija. Entonces aquí lo que vamos a ver son activos como valores de deuda interna y externa emitidos y aceptados y avalados por precisamente la Nación o el Banco de la República. Y bueno, otro tipo de activos que realmente ya es más para que lo revisen ustedes, más allá de ir a ver, digamos que lo que pasa es que son la mayoría de veces los mismos. Estamos hablando de fondos, de bonos, estamos hablando de CDTs, estamos hablando inclusive de otras cuentas de ahorros. Entonces pues es el desglose como tal de los activos. Lo que es importante entender es que son valores locales en el 100% o es lo que buscan. Vemos también en la tabla lo que les mencionaba anteriormente, la inversión inicial y las comisiones que se cobran de administración. Listo, como lo vemos acá es una cuota de administración de un 1% efectivo anual que a la final se sube a un 1.13% efectivo anual, pero pues realmente la comisión sigue siendo bastante baja. Y vemos que no hay sanciones tampoco por retiros anticipados, por lo que no hay un tiempo de permanencia. Adicional a esto, pues ya vamos a ver la evolución del fondo, es una tendencia bastante alcista. Digamos que lo que me gusta es que esta tendencia que vemos acá la tienen la mayoría de los fondos, pero esta tendencia que vemos acá son muy pocos los fondos que se han mantenido crecientes en estos últimos 3 años, como lo mencionaba. Entonces me gusta mucho esa evolución de la inversión. Obviamente vemos que como es un fondo sin tiempo de permanencia, la gran mayoría de personas duran entre un día a 180 días, pero también hay que ver esta parte inferior, y es que hay personas que desde el momento en que ingresaron son muy pocas, ¿no? Pero también es porque supongo que el fondo ha ido evolucionando y pues no ha sido tan público. Entonces son muy pocas las personas que han invertido de 3 a 5 años, pero por lo menos las hay. Y teniendo en cuenta que es un fondo que viene desde el 2019, pues posiblemente estemos hablando de un punto también positivo para este tipo de fondos. Ya en la parte inferior, cuando vemos la volatilidad como tal, pues vemos que no es un fondo estrictamente conservador. Cuando hablamos de fondos en su gran mayoría conservadores, vemos que la volatilidad no supera el 1%. En este momento estamos viendo un fondo que tiene volatilidad de un 3.49 hasta un 4% en los últimos 3 años, pero no es que esté bien o mal, sino que por lo menos esta volatilidad sí permite que el inversionista que vaya a invertir en un plazo, no sé, de un mes, ¿cierto? Debido a la volatilidad sí tenga un crecimiento no significativo, pero por lo menos sí viene un crecimiento en la inversión, a comparación de los que tienen un 1% de volatilidad, que normalmente las gráficas son un poco más rectas, por decirlo así, horizontales, y pues se comporta más como una cuenta de ahorros que como un fondo de inversión. Entonces, bastante bien, y ya pues yo creo que todo lo que he hablado resumen que las rentabilidades son bastante altas. Esto en cuanto a qué, pues veamos inicialmente que a mí personalmente, ¿cierto? Me gusta que la rentabilidad que yo busque esté un 4% por arriba de la inflación. Es decir, en este momento podríamos redondear a un 14%. Y como siempre, pues es mejor que sobre a que falte. Entonces, cuando vemos acá la gráfica, la tabla como tal de la rentabilidad efectiva anual del año de corrido, está llegando casi a un 16%, y del último año también está llegando casi a un 16%, y adicional a esto, efectivo anual de los últimos 6 meses está por arriba de ese 14%. Entonces, esto quiere decir que estas rentabilidades pues prácticamente para mí clasifican en cuanto a lo que yo busco como inversionista, ¿cierto? Y adicional a esto, como les digo, las rentabilidades en los últimos años han sido positivas, entonces ha ido bastante bien esta inversión. Ya por último, ya hablamos entonces de la calificación, que tenemos calificación tipo A. Entonces vemos que invierten en cuentas de ahorros, todo lo que tiene que ver con el rendimiento por medio de la inflación. Un 9% invierte en entidades públicas, es decir, es un perfil bastante bajo,
ya que en su gran mayoría invierte obviamente en entidades financieras, es decir, en otros bancos, en otro tipo de activos financieros, y que el 100% de la inversión es precisamente en nuestro país. Me gusta porque es algo que puedo organizar fácil. ¿En cuanto a qué? Yo aquí tengo mi portafolio de inversión, un ejemplo, tengo mi plan semilla, me doy cuenta de que plan semilla invierte 100% en nuestro país y el BBVA digital en nuestro país, comparo rentabilidades y ahí puedo determinar con cuál me quedo o si me quedo con las dos, puede ser otra opción, pero por lo menos lo puedo comparar. Caso contrario, digamos que en algún momento invertía también en Davivienda, en el fondo liquidez dólar, donde al contrario era la mitad en nuestro país y la otra mitad en Estados Unidos. Entonces la comparación sí iba a ser más difícil, ¿cierto? Y por lo tanto pues no podía como establecer un punto de partida. Siguiente a esto, pues vemos que tiene un capital disponible bastante interesante, un 35%, todo se maneja en pesos colombianos. Y por último, pues los emisores, que como lo digo, pues en su gran mayoría son financieros. Los porcentajes que manejan, digamos que aquí, de lo que hablábamos en cuanto a las estrategias de inversión, no hay un núcleo y varios satélites, sino al contrario, todos se manejan como satélites. Para las personas que no entienden de lo que estoy hablando, en el canal de YouTube hay un video donde explico cuál es la estrategia de inversión que más se usa, ¿cierto? O la más recomendable al momento de invertir. Esta estrategia, pues básicamente la vemos acá. La mejor estrategia de inversión habla de que hay un núcleo y unos satélites. Aquí directamente no hay un núcleo, sino al contrario está dividido en varios satélites que también de una u otra manera es respetable. Ya para finalizar, entonces, pues en cuanto a mí, precisamente va a ser un fondo que el otro año le voy a hacer seguimiento. Me gusta, ¿cierto? Que BBVA tiene dos activos, ¿cierto? El BBVA FAM y el BBVA Digital, que también son, y es más, creo que este páramo también viene siendo de BBVA, entonces podemos hablar de que BBVA ofrece uno de los mejores fondos que hay en este momento en nuestro país. Precisamente lo voy a agregar porque, como lo digo, cumple las características que estoy buscando al momento de invertir, ¿cierto? De superar esta inflación. Y adicional a esto, pues es un fondo que me permite diversificar muy bien en cuanto a establecer inversiones fijas en nuestro país, no algo que es miti, no, sino algo bien establecido. Y ya digamos que en cuanto a esta parte, pues bueno, este fondo de inversión yo creo que está dirigido precisamente a personas que están buscando rentabilidades a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, que es lo que yo voy a invertir, tiene unas rentabilidades bastante interesantes. ¿Por qué lo digo a corto plazo? Pues primero, porque a corto plazo usted lo que necesita es no tener pacto de permanencia, no tener sanciones por retiros anticipados y tener bajas comisiones, porque de nada sirve invertir a un plazo de un mes si las comisiones son bastante altas, y adicional a esto, si le van a cobrar si le van a tener una comisión adicional al momento de retirar. Adicional a esto, pues la volatilidad que muestra es bastante interesante precisamente para estos perfiles a corto plazo. Entonces me gusta bastante. ¿Listo? Y pues ya son, digamos que ya debería organizar la persona que vaya a invertir en este fondo. Como lo digo, no es una recomendación, es más un perfil que yo veo en este momento para los inversionistas, es dónde puedo y cómo puedo realizar un proceso de reinversión que me permita aprovechar este saldo mínimo de los 10.000 pesos y la reinversión mínima de los 10.000 pesos. ¿A qué hago referencia? Este fondo le puedo empezar a realizar reinversiones de forma mensual y la rentabilidad posiblemente vaya a ir creciendo aún más de lo que está creciendo en este momento. Entonces, péguenle una revisadita al fondo. Realmente es un fondo bastante bueno. Como les digo, BBVA tiene bastantes fondos interesantes. Posiblemente yo también le vaya a pegar una revisada al resto de los fondos porque
Si hay 3 fondos buenos, debe haber otros fondos que también son bastante interesantes. Espero les haya gustado el video. No olviden que en el canal de YouTube ya tengo la lista de reproducción sobre los fondos de inversión y ahí también estoy metiendo todas las estrategias para aprovechar las rentabilidades, cómo debo reinvertir, cómo debo sacar más provecho a las inversiones. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.